A ver, habla un poquito, Rodolfo, vamos a hacer una prueba. Aquí me tienes, 1, 2, 3, probando. Perfecto. De audio. Perfecto. Parece excelentísimo programa de Jaime. Perdón, yo me voy afuera, te tiene el audio. Ok, Voy ya. a ir grabando en la otra máquina. y le voy a meter la luz. ¿Le doy aquí el micrófono o ya estoy? Está bien. ¿No? Ya. Quiero ver si todos los audios saliendo bien. Venga aquí. A ver, Cortemos audio. no tengo que costar recuerdo de nada. ¿Quieres que hable? Espérate un ratito. Ok, listo ahí. Sí, pero aparece el micrófono con la barrita cortada, no importa. Si no está rojo, está escuchando. No está rojo, está perfecto. Bien, listo. Bueno, esta es una invitación que hemos hecho a nuestro buen amigo Rodolfo Garrido desde la Ciudad de México. Aquí lo tenemos al otro lado por un pequeño problema de estos que todavía no los logramos solucionar. Como ustedes comprenderán, amigos, estamos haciendo recién nuestras primeras pruebas, camino a tener estable una especie de comunicación a través de este medio con ustedes. Estas son nuestras primeras pruebas y lógicamente tenemos del otro lado de la línea del Skype a nuestro buen amigo el doctor Rodolfo Garrido, a quien les dejo para que salude a todo el auditorio. Por favor, Rodolfo. Muchas gracias, Jaime. Recibí un abrazo muy cordial, muy cariñoso, como siempre. Sabes que cuentas con mi admiración, mi respeto y también todo mi respeto a tu público. Aquí me tienes de una manera sencilla y humilde en que pueda yo aportar algo para todo el auditorio. De hecho, va a ser muy esclarecedor para nosotros, mi querido Rodolfo. Siempre hemos tenido la ilustración de tu conocimiento y eso es un gran aporte dentro de este mundo que, pues ya viste que vivimos un gran dilema, ¿no? Todos los estamentos nos han fallado, nos han mentido. Entonces, el dilema que tiene la humanidad ahora mismo es, ¿a quién le crees? ¿A quién le creemos, no? A la verdad, creo que cada quien tiene que hacer tu labor, ir en busca de la verdad. Eso es, mi querido Rodolfo. Bien, mira, el tema que hemos escogido para hoy, sabiendo de tu sapiencia, pues lógicamente que es muy amplia, pero hemos tratado de abordar desde un punto de vista muy científico, como tú lo manejas, el tema que tiene que ver con las amenazas que está recibiendo nuestro planeta. Y lógicamente sabemos que la principal ahora mismo es el tema de los campos magnéticos que estarían generando las tormentas solares, el sol. En un diálogo muy sencillo, ¿tú nos podrías explicar cómo se está manejando esto? ¿Soho está contribuyendo de alguna manera? ¿Seguimos con esta amenaza? ¿Hay alguna probabilidad de que en algún momento pues tengamos un desplazamiento de estos grandes de masa coronal y seamos afectados, mi querido Rodolfo? Bueno, pues mira, es una pregunta de mucha responsabilidad, pero también es una pregunta muy atinada de tu parte para ilustrar varios puntos con respecto a este tema, mi querido Jaime. El Sol en sí es uno de los astros más estudiados por nuestra ciencia hoy por hoy. Tenemos tecnología avanzada que la observa el astro 24 horas y los 360 grados. Esto es todo alrededor de este enorme astro. Un enorme astro que puede albergar 1.300.000 tierras dentro de él para poder compensar este tamaño, para que tengamos una idea de lo que estamos hablando. Hemos descubierto, mi querido Jaime y amigos, que el Sol cuenta con varios ciclos que hemos venido a descubrir. El primero, el famoso ciclo de Wolf, donde sabemos que cada 11 años el Sol invierte sus campos magnéticos y cada 22 años regresa a sus puntos originales. Estos cambios, habíamos pensado, son los responsables de las manchas solares, y las manchas solares las responsables de sus tormentas, que evidentemente generan tormentas geomagnéticas en nuestro planeta, con todos los efectos que ya sabemos y hablaremos en un momento más adelante. Pero el estudio ahora
gracias a la observación más profunda del Sol, hemos tratado e incluso hemos logrado descubrir qué está pasando adentro del Sol, Jaime. Ya. Hemos visto que hay torrentes, hay corrientes magnéticas, incluso se entierran, por llamarlo así, al Sol, a grandes profundidades, llevándose enormes corrientes electromagnéticas para resurgir como volcanes electromagnéticos, formando entonces en ese sentido las aberturas de perturbación que son las manchas solares. Curiosamente, el comportamiento de estas manchas solares sigue ciclos, Jaime, y hemos encontrado varios ciclos en las manchas solares, no uno. Y curiosamente, sí, Jaime, te escucho. Disculpa, incluso sé que ya no hay solo manchas solares, hay grietas solares, ¿verdad? Hay incluso huecos solares, o sea, hoyos solares, para decirlo así. Por supuesto que sí, desde el punto de vista electromagnético del Sol. Lo interesante es que ya venimos observando que el Sol emite varios ciclos. Mira, existen ciclos de 100 años, ciclos de 92 años, ciclos de 70 años, ciclos de 40, ciclos de 22 y ciclos de 4 años. Incluso hay ciclos de 27 años. Cuando ciertos ciclos se alteran, Jaime, anuncia el Sol que va a venir una respuesta agresiva en su actividad electrodinámica. Y cuando esto así sucede, cuando se exacerba el electromagnetismo de la superficie del Sol, este se propaga como una esfera que crece y puede traernos plasma coronal que incluso puede afectarnos seriamente. Afortunadamente nuestro planeta cuenta con un paraguas invisible que puede desviar este plasma, pero no del todo lo salvamos, Jaime. Estás hablando de la magnetosfera, ¿verdad? Exactamente. Pero, ¿tú no crees que con todas esas ventiscas que ya nos han venido llegando, esta magnetosfera se haya debilitado, mi querido Rodolfo? Claro, de hecho, cada vez que llega un impacto de viento solar, se debilita de tal forma que tarda 2 horas en poder otra vez rehabilitarse. Otra cosa que yo pensaba el otro día, digo, estas ventiscas que nos vienen magnéticas, ¿verdad? Deben tener alguna unidad de medida, la resistencia de la magnetosfera. ¿No será que cuando sobrepase esa unidad de medida vamos a estar en problemas, Rodolfo? Tienes toda la razón del mundo. Mira, observa este fenómeno. Llega la ráfaga del Sol, impacta el campo electromagnético que mueve a la Tierra, disminuye su magnitud, o sea, se debilita el campo magnético. Durante 2 o 3 horas está débil, la temperatura o la influencia termal entra al planeta, impacta la atmósfera, incluso calienta la estratosfera, puede incluso aumentar el proceso de derretimiento de los polos, y mientras vuelve a rehabilitarse en 2 o 3 horas, hay un fenómeno que se crea al lado opuesto donde está el Sol con respecto a la Tierra. El campo magnético se alarga por la fuerza del viento solar, llega un momento que se estira como liga, y cuando revienta y regresa, se trae plasma que impacta la estratosfera en la parte opuesta, la cara opuesta al Sol, y este impacto crea sismos en la estratosfera. Y estos sismos están calculados en 6 grados de la escala de Richter comparados sobre nuestro suelo. La perturbación de estos sismos altera la estabilidad del campo magnético que está en la estratosfera, y eso empieza a generar efectos de turbulencia electromagnética en toda la atmósfera. Curiosamente, han coincidido estas tormentas en los fenómenos que se pueden observar en los triángulos, por ejemplo, el triángulo de las Bermudas, entre los lugares muy peculiares del planeta. Entiendo. ¿Y no crees que también esto de alguna manera esté afectando la frecuencia de nuestros cerebros, Rodolfo? Definitivo, porque la capa de iones, que fue descubierta por Nikola Tesla en los años de los 20, que ya los había anunciado, él dijo que había una frecuencia en esta capa, no la determinó, pero 7 años después de su muerte, que fue el 7 de enero de 1943, A.W. Schumann de la Universidad de Múnich, a través de un estudio de postdoctorado de estudiantes, hizo una medición a nivel global de la frecuencia del planeta. La media fueron 7.2 Hz. Y esa frecuencia era similar a la que se observaba en los encefalogramas que el ser humano se tomaba para el control médico. Sin embargo, cuando el astronauta salía del planeta, Jaime, y regresaba, venía con perturbaciones metabólicas. Se creía que era la gravedad. Pero cuando se dieron cuenta con los encefalogramas que había alteración, que no era el mismo, la medición se elaboraba antes de ir que cuando regresaba, curiosamente se dieron cuenta que la perturbación se debía por el alejamiento a la influencia de resonancia de la capa de iones. Cuando eso se dio cuenta, pudimos revertir el proceso metiendo las naves espaciales
resonadores de Schumann. Y ahora pueden ser los astronautas incluso más de un año, claro, con los problemas que pueda generar la debilidad por gravedad, pero ya no por metabolismos orgánicos. De hecho, digo, de alguna manera, ¿tú crees? Esto es la naturaleza en sí interactuando con nosotros, o sea, sí. Aquí no creo que vamos a conseguir herramienta alguna, ¿verdad? Para protegernos. No, de hecho, tengo que decir que otro de los ciclos que incluso el Sol toca fue descubierto por un doctor en bioquímica de apellido Picardi. Sí. Ese doctor descubrió que este ciclo de 92 años que emite el Sol altera los estados coloidales del planeta. Y esto altera las formas de vida. Seriamente, podría incluso crear extinciones masivas o incluso proliferar sobrepoblaciones de especies. Se ha demostrado que cuando hay incidencia a la mitad de ese ciclo, hay sobrepoblación, por ejemplo, de camarones, por ejemplo, y de algunas especies en el mar. Por lo tanto, claro que el Sol influye, el Sol es un vector de vida, no nada más es termal, es de vida junto con la Luna, que regula y estabiliza el eje de rotación de la Tierra. Entiendo. Tú sabes que el Internet se ha vuelto una herramienta de triple filo para muchas personas. Yo diría que hay que tener mucho criterio ahora frente al Internet. Y bueno, pues no dejamos de ver todos estos mensajes cuasi apocalípticos ahí hablándonos de varios problemas. Y uno de estos que le han dado mucha fuerza son los NDO, es decir, todos estos meteoritos de órbita errática que andan por ahí y algunos que están en ángulo de colisión con la Tierra. El único que yo he visto así como más fuerte y apuntando objetivamente ha sido el de Schwecker, este astronauta que habla de Apophis, ¿no? Sí. ¿Qué impresión te da a ti, tú que como astrofísico estás muy enterado del tema, qué impresión te da a ti el asunto de que algún momento vamos a tener por aquí una sorpresa viniendo de afuera como un meteorito? Yo creo, definitivamente Apophis es una realidad, su designación provisional fue en 2004, en N4, es un asteroide del tipo Atón. Explico, Atón quiere decir que su radio de su elipse, el radio mayor de su elipse es más chiquita que la distancia Tierra-Sol. Por lo tanto, puede coincidir de repente el asteroide, de hecho se calculó que para el año 2029 podría ser posiblemente un impacto, después se fue moviendo al año 2036, pero actualmente se considera que ese fragmento podría tener una probabilidad de impacto de entre 2.3 millones de probabilidad. Ese no es tanto el riesgo, mi querido Jaime. Mi compañero Jaime, son aquellos fragmentos que aún no hemos visto y que ahí están y que pueden ser más peligrosos que la Apophis. Y que vengan rápido. Si un fragmento de estos, digamos, considera tú un fragmento que pueda tener 200 metros de diámetro y caiga sobre la superficie de la Tierra, fácilmente destruye una ciudad, pero tranquilamente. El de Chelyabinsk nunca lo detectaron, hasta que llegó. No, de hecho, ese impacto se deshizo a un kilómetro arriba de la superficie y ve el impacto que creó, el efecto que creó devastador. Así es. Entonces, son amenazas latentes que tiene nuestro planeta que definitivamente algún momento nos vamos a llevar esa sorpresa y que también es parte de la naturaleza, pero quiero que quede claro y por favor rectifícalo tú o ratifícalo, mi querido Rodolfo, nadie va a poder dar una fecha y un lugar, ¿no es cierto? No, definitivamente es muy difícil, aunque lo que se está trazando ahora en la ciencia, en NASA, es aquellos asteroides que puedan ser tomados, por decirlo así, en el espacio y ser arrastrados a una órbita, por ejemplo, de la Luna, se pretende lograr en breve. De hecho, se está pretendiendo hacer en el año 2025, arrastrar un asteroide, llevarlo a órbita de la Luna, y por cierto es rico en platino. Pretenden hacerlo, hacer de ese fragmento, lo quieren explotar mineralógicamente. Se observa en un futuro que estos fragmentos que pueden ser de la muerte para nuestra civilización, pueden ser controlados y ser aprovechados incluso para fines de mineralogía. Sin embargo, eso es un sueño, ya que hay fragmentos enormes y no podríamos de ninguna forma desviarlos a tiempo, Jaime. Entiendo. En el tema del recalentamiento global y estas declaraciones que me han llamado mucho la atención del ex ministro de la Defensa del Canadá, Paul Hellers, diciéndole al señor Obama que pare con la paranoia bélica y que nos dediquemos a revertir el problema del calentamiento global, como los extraterrestres nos lo vienen diciendo hace más de 40 años. Dime tú, francamente,
¿Tú crees que aún se puede revertir esto, Rodolfo? No, creo que la enfermedad ya sabemos cuál es y creo que ya no es reversible. Podemos de alguna forma cambiar nuestra cultura, nuestra actitud ante el planeta, pero el mal está hecho. Ahora, te voy a decir muy honesto, ya a mediados de los 70, Sebastián Fontrodona-Boada escribió un libro muy interesante que se llamó Continentes hundidos, tierras del futuro. Este hombre planteó en la mitad de los 70 la posibilidad de que el planeta, al momento de que por sobrecalentamiento excesivo en el planeta se adelgazara, por ejemplo, un casquete polar en relación con el otro, crearía una diferencia de peso y se generaría una inercia para un reacomodo global del planeta. Claro. Aunque de momento fue descartada esta posibilidad porque la ciencia sabe que la fuerza de gravitación de la Luna estabiliza la inclinación del eje de rotación del planeta y no es posible. Eso tiene que ver con los BPA, que hablábamos son los periodos de variación orbital. Exacto. Y curiosamente, déjame te digo que es posible que el sobrepeso generado de un lado del planeta pueda contrarrestar la misma fuerza de gravedad que está generando la Luna y generar un reacomodo de tal forma que el movimiento de océanos y el movimiento también de tierra sería brusco, sería súbito, y prácticamente un continente podría hundirse y otro podría ser cubierto por las aguas del mar, por los vientos geológicos. Se habla de que las desapariciones masivas del pasado, que fueron bruscas, definitivamente se asociaron a un fenómeno posible. Como se recuerda que no hay registros humanos que nos hablen de lo que pasó, no hay historia escrita. Por lo tanto, se está tratando de inferir por lo que encontramos. ¿Qué hemos encontrado? Una ciudad hundida a 700 metros de profundidad enfrente de la bahía de Guadalcanal, en Cuba. Sí. Está partida a la mitad, una mitad de 700 metros de profundidad, la otra 1100. Es una ciudad arqueológica partida de Chimichaltún. Hemos encontrado, por ejemplo, los cúpulas de pirámides en la Antártida. Estamos encontrando muchos vestigios que fueron cubiertos de manera súbita. Mamuts con alimento en el estómago muriendo de manera súbita. Hemos encontrado mamuts que incluso aún tienen la sangre líquida. En fin, ese tipo de muerte solo se asocia con un cambio brusco, increíble, inaudito, que se explica solamente con un PBO. Claro, entiendo. Digo, ¿crees tú que a lo mejor nos aproximamos a que exista una reacción en algún momento y se cree un gobierno ecológico totalitario, por ejemplo? ¿Crees que eso apoyaría o no? No nada más esto apoyaría, es necesario. Y te voy a decir una cosa, tenemos que cuidar nuestro hogar concientizándonos de que no tenemos otro. Tenemos que cuidar nuestra casa. Es nuestra moral y además es el manto de vida que nos está abrazando y protegiendo de las inclemencias del cosmos que pueden matarnos, pero además nos da las condiciones de sobrevivir y de poder crecer intelectualmente y en conciencia. Y te digo una cosa, gente como tú son las personas que son las que están iniciando el movimiento en el mundo, Jaime. Son las personas que están abriendo la conciencia y sensibilizando a la humanidad de que esto no solamente es importante, es necesario hacerlo. Pero no tengo la menor duda que esa necesidad y este peligro al cual somos metidos y sometidos nos va a llevar a un gobierno de ese tipo. Rodolfo, no tenemos el punch. El Papa acaba de pasar por aquí, por Sudamérica, estuvo acá en Ecuador, acaba de dictar una encíclica en la que habla en términos generales de que debemos proteger el planeta Tierra. Yo creo que ya no estamos para eso. Creo que el Papa debería decir con nombre y apellido las cosas como un gobierno. Señor Obama, por ejemplo, empezamos por Tratado de Kioto o algo de esto, y a nivel de gobierno romper relaciones si es que no le hacen caso. De alguna forma, digo, necesitamos una presión para disparar la conciencia en los que tienen el poder de hacerlo, ¿no? Sí, tienes mucha razón, pero no olvides que las nuevas generaciones vienen muy evolucionadas, Jaime, vienen muy despiertas, muy analíticas, Jaime. Mira, te voy a decir que hace unos 20 días estuve en una reunión donde escuché a un joven en una universidad que se levantó y habló contra un rector de la universidad y le dijo: oiga, señor rector, ¿es usted consciente que hay más de 5,000 millones de vacas, o sea, cabezas, que están siendo, están siendo alimentadas para alimentar al mundo? ¿Y está usted consciente de que 2.8 metros cúbicos dan por año cada una de estas reses de metano por las heces que ellos hacen en un año? Usted multiplica 2.8 metros cúbicos por 5,000 millones y el metano es una molécula que calienta 27 veces más rápido, más fuerte que el dióxido de carbono
y trastornando nuestra atmósfera, nuestro clima ahí. Me haces acuerdo de Cyril Fonamperuma, año 1975, Academia de Ciencias de Nueva York, cuando llegó con el hidrógeno fisionado a demostrar que se podía con 5 centímetros cúbicos de este hidrógeno arrancar un motor de 20 caballos de fuerza un mes. El costo, 30 centavos de dólar, por favor. Las soluciones las tenemos, Rodolfo. Claro. Hace rato tenemos solución para todo. Si el problema es hacerlo, aplicarlo, ¿quién las aplica? Ese es el tema. El problema son los intereses asociados que no se quieren dejar. Esos son los que más importan. Hasta que no le saquemos, mira, y aquí hay un tema que me va a gustar hablar contigo, hasta que no le saquemos la última gota de petróleo de este planeta. ¿Crees tú que el petróleo es un campo bioenergético que funciona como la sangre de este planeta, de este cuerpo vivo, mi querido Rodolfo? Porque yo, déjame decirte que a mí no me terminan mis neuronas de procesar de que sea residuos de fósiles, por favor. Mira, nomás te lo voy a poner de esta forma para que nos entendamos todos. La Tierra, la naturaleza, puso en el lugar correcto donde debe estar el petróleo, en la entraña, y el hombre lo está sacando al lugar indebido. Claro, así es. Obviamente tiene que haber un efecto negativo, obviamente. Claro. Así de sencillo. ¿Crees que algún momento podemos perder el peso específico del planeta por tanta extracción de este producto? Puede influir la extracción del producto, creando descompensación del balance de masa interna del planeta, pero también, sobre todo, lo importante, Jaime, es la descompensación del peso, porque los casquetes polares, el del norte, se están reduciendo significativamente cuando el del sur tiene varios kilómetros. Esa diferencia de masa es muy significativa, Jaime. Si tú lo metes en un experimento en laboratorio, en la esfera se invierte el peso, la gravedad misma invierte la posición de las cosas para encontrar su equilibrio. Y ese movimiento, imagínate a nivel global, moviéndose todos los océanos por esa inercia que se generó, la masa moviéndose, el reacomodo geológico, la respuesta va a ser inaudita. No lo vamos a platicar, Jaime. Claro. No lo platicaríamos. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué últimas noticias has tenido del tema de el deterioro de la capa de ozono? ¿Cuál sería el actual valoramiento que puedes hacer? Bueno, afortunadamente se ha dicho que la capa de ozono de alguna forma se ha estabilizado un poco. Pero te voy a decir una cosa, mi querido Jaime, la capa de ozono, aunque sí es un tema de seriedad, tomarlo en cuenta para la salud del planeta. Fíjate tú que hay otro tema que se ha manejado poco, y te lo pongo a ti en la mesa de trabajo. Sí. Existe una pequeña capa energética que está envolviendo al planeta, que ya fue detectada exactamente en el límite de la estratosfera, en la parte superior. ¿Sabes tú, mi querido Jaime, que esa capa se ha debilitado el 65%? Y esta capa es tan importante que detiene, absorbe la mayor parte de la radiación que mata del cosmos, que es la radiación cósmica. ¿Cómo se detectó esto, Jaime? Los detectores de radiación cósmica que están prácticamente sumergidos a un par o 10 kilómetros de profundidad, 6 kilómetros de profundidad en uno de los polos, está recibiendo las partículas de radiación cósmica. Y curiosamente se ha detectado el incremento de la radiación precisamente por la debilidad de esta capa. Esta sí es un problema, Jaime. Esto sí es un problema serio, porque es realmente revestir la protección natural del planeta en relación con el cosmos. Y eso sí puede tener una descompensación general en toda la naturaleza del planeta. Y también estamos alterando mucho la ionosfera con toda esta masa abundante que tenemos de los teléfonos celulares y todo eso. Creo que estamos realmente en una especie de alerta planetaria, Rodolfo. Sí, bueno, de hecho, la frecuencia que midió A.W. Schumann en el 57 fue de 7.2 Hz, la frecuencia, Jaime. Pero actualmente está en 2.8, perdón, 12.8. La frecuencia se ha incrementado y no sabemos por qué. Se especula que el planeta está cambiando su actividad en su núcleo, Jaime. Sabes que el planeta tiene dos núcleos de diferente densidad, se rozan entre ellos y el roce genera corrientes eléctricas a gran escala. Esas corrientes caminan por los espacios que son cristales en el manto, y eso genera por inducción campos magnéticos. Y estos campos magnéticos, en forma de toroides o en forma de trenzas, van creando gradualmente las líneas de campo magnético del planeta. Sin embargo, se ha encontrado que se ha debilitado el campo magnético actualmente, te doy el dato, se ha debilitado aproximadamente, Jaime, en un promedio de 5%, y se ha movido el eje, el eje magnético de la Tierra 1.300 kilómetros de su posición.
Hoy la ciencia, la geofísica, determina que el planeta gradualmente está teniendo una inversión del campo magnético. Conforme vaya moviéndose más, se va a debilitar el campo magnético. ¿A qué nivel, a qué punto? No sabemos si a cero o a un nivel nada más. Pero el asunto, Jaime, es que conforme se debilita, vamos quedando indefensos ante la radiación que mata del Sol. La pregunta de los geofísicos es, ¿qué pasará con las formas de vida cuando se debilite al máximo? ¿Continuaremos aquí? Claro. No lo sabemos, pero sí sabemos qué ha sucedido anteriormente. Hay registros geológicos donde los minerales revelan esa inversión. Lo han guardado en la memoria en sus minerales metaloides. Bueno, el asunto es que no sabemos en aquellas épocas si hubo una extinción masiva o no. En algunas ocasiones sí se han registrado extinciones masivas y están documentadas y se asocia a la inversión del campo magnético, Jaime. Y estamos en ese proceso ahorita. Ya, ¿y cuál sería tu pronóstico? El pronóstico de los geofísicos es que esta inversión se va a ir haciendo durante un proceso de 800 años gradualmente. Llevamos el 5% ahí. ¿Es irreversible? O sea, no, claro, es irreversible. Es un proceso natural, metabólico del planeta y tiene que darse, punto. Claro. No hay forma de detenerlo. Como algún día también este planeta será absorbido por el Sol y, bueno, pues, terminará. Así es. Bueno, te voy a decir una cosa, no debemos de pensar como una especie que estaremos aquí dominante de manera eterna, definitivamente no. O sea, el planeta no nos lo va a permitir, o sea, no hay condiciones. Nosotros mismos no nos vamos a permitir, no te preocupes. Nosotros mismos. Sí, pero te voy a decir una cosa, fíjate que debo comentar que unos estudios, unos trabajos de la doctora Diana Weiss, esa doctora estudia los delfines, ¿sabes? En su comodidad natural. Entonces, fíjate tú que he estudiado cómo se comportan ellos y sabe y ve, observa que los delfines garantizan su sobrevivencia por una buena asociación social, vamos, por un buen trato, una buena agrupación, o sea, un respeto de su sociedad. Cuando un delfín pequeño se quiere sobrepasar con una delfinita, ellos lo separan, lo ponen 1 kilómetro de distancia sin dejar de vigilarlo, pero se siente vulnerable el delfín y aprende la lección para que uno regrese a respete a su comunidad. La pregunta es que ella determina que la sobrevivencia de ese grupo, de esa familia de delfines, está basada precisamente en el respeto entre ellos mismos. Ahora la pregunta es esta, mi querido Jaime. Si nosotros queremos garantizar esa sobrevivencia, por lo menos 100, 200 años adelante, tenemos que aprender a vivir con respeto y garantías como sociedad. Si no, no lo vamos a lograr, pues nos vamos a acabar matando nosotros mismos. Esas enseñanzas a los niños de los niños. La pregunta es la siguiente también, ahorita la hago a ti. Si aquí viniera otra especie de otro mundo y estuviera aquí observándonos, esta persona, esta civilización puede llegar aquí, yo llevo un adelanto que no hemos logrado nosotros. ¿Cuánto le quieres poner? 1000, 2000 años adelante, lo que tú gustes. Esta civilización, para que haya logrado ese tiempo, tuvieron que garantizar su sobrevivencia. Y al hacerlo, los valores de vida que tienen su sociedad son difíciles a las noches. Claro, lo primero cuando vienen aquí y nos observan, entonces se meten con nosotros, bueno, oye, si nos observan objetivamente, lo primero que se preguntarán desde el espacio es si habrá vida inteligente en este planeta. Esa es la primera pregunta que se van a hacer, porque mira esto, hermano. Entonces, no, los datos y las estadísticas son asombrosas, ¿no? Quisiera volver un poquito a lo de Marte y tocar Ceres, porque son cosas que andan dando la vuelta por ahí y que lógicamente te quiero hacer la pregunta directamente. ¿Tú crees que la NASA nos está diciendo la verdad frente a Ceres? No, yo creo que la NASA lo que está haciendo es no decir todo. Mira, te voy a decir eso. La NASA empezó con el nombre de NACA, o sea, NACA. Estaba totalmente controlada por Washington. Tú recordarás que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, de una manera muy maquillada, el gobierno de Estados Unidos se trajo este grupo de ingenieros y científicos de Einstein, Warner von Braun, que lo puso adelante de la ingeniería de la NASA, cambia NACA-NASA, se dice que esa institución va a entrar en iniciativa privada, donde ellos entran, y viene la revolución de lo que son los sistemas de navegación y propulsión aeroespacial. Ahora, curiosamente, NASA actualmente dice que está desligado con el gobierno, no es cierto. NASA, más del 80% está gobernado por Washington. Y los científicos ahí saben, y al momento de firmar sus contratos, los obligan a tener cláusulas de confidencialidad al grado de que incluso pueden incluir incluso sanciones o riesgos para su vida. Lo dijo Harrison Smith en su momento y fue público, artículo 1211 del Código de Regulaciones Federales, no hablar. Así es, no hablar. Por lo tanto, la respuesta tú la estás dando. O sea, no nos lo dice todo, o calla, punto. Así es sencillo. Ya, y entonces te la voy a poner de otra manera, porque hemos conversado con astronautas que realmente sienten
alguna impotencia, porque sabes tú lo que es el espectáculo. Me decía el otro día Franklin Chan Díaz, ¿no? Hablábamos con él en Costa Rica y me decía, tú sabes, Jaime, lo conmovedor que es ver el planeta desde afuera. Oye, revolucionan tus neuronas, tu cerebro, tu forma de ver la vida, tu óptica y todo. Llegan aquí y sienten impotencia frente a todo lo que se podría hacer, pero no se hace. Digo, de alguna manera, ustedes que están en el campo de la ciencia y tú que incluso sé que tienes conexiones con NASA y todo eso, ¿no hay ahí algún ser pensante que le diga, por ejemplo, a Charles Boulder ahora mismo, señor Boulder, porque fíjate que ni siquiera tenemos astronomía básica en las escuelas? No sé si en México cómo anda la cosa, pero aquí ha sido una pelea de larga data, hermano. Tenemos 30 años diciéndole a los ministros de educación de turno, pongan astronomía básica en las escuelas. Vamos a empezar a aperturar la mente de las nuevas generaciones. Eso sería un avance. Hicimos un disco que se llamaba La Máquina del Universo. Queríamos regalarle a la gente del Ministerio de Educación para que pongan a los niños, para que... ¿Será que como no les cobrábamos, no había dinero de por medio, no nos tomaron en cuenta, no? Pero el asunto es una evolución consciente frente a estos temas que tú estás hablando, que a mí me inquietan, etcétera. ¿Tú ves alguna perspectiva de que los gobiernos en algún momento, de alguna manera, lleguen a tocar este tema, no sé, pedagógicamente en las escuelas, los colegios? En la mayor parte del mundo ahorita no, Jaime, pero yo sí tengo fe, esperanza que las nuevas generaciones, cuando lleguen a ese gobierno, sean generaciones más despiertas, inquietas y que tengan, por supuesto, una visión más educada para entender, tratar y ver por nuestro mundo. Pero fíjate tú, ¿no? Por ejemplo, un país que anda bastante bien en esto son los japoneses, ¿no? De hecho, en Japón a los niños les enseñan en la escuela su procedencia extraterrestre a través de estos seres ainos que vinieron a posarse en la isla de Hokkaido. Y bueno, pues hablan mucho de esto, tienen mucho desarrollo en el tema de la tecnología. Pero fíjate, Fukushima, tú sabes que Fukushima es más grande de lo que se ha dicho. Sí. Los medios de comunicación, de hecho, no le han dado la importancia. Yo creo que ahí hubo una intervención directa de estos seres extraterrestres, frenando de alguna manera este problema, porque si no, todo el Asia hubiese desaparecido con lo que sucedió. No, por supuesto, tienes mucha razón. Ahí hay una intervención callada, que sí ya se dio definitivamente, se ve el efecto en los resultados, pero también te voy a decir una cosa. También hubiera existido el riesgo de mutación de especies en el mar con la radiación, y efectivamente se detuvo también con eso, no se tocó la vida de la fauna marina, y eso es grandioso, y la verdad, ni ellos mismos lo explican. Hay que especular de que fue otro tipo de presencia, y creo que todo el mundo lo sabemos calladamente. Has observado desde 1947, cuando se dio este asunto de el asunto atómico, entonces digo, no, fue en el 45 el asunto en agosto, ¿no? Que el Enola Gay botó ahí sus bombas en Nagasaki y Hiroshima. Digo, ahí es cuando empezamos a notar mucha más presencia de estos seres y de estas naves. Digo, ¿será que ellos dijeron, hey, los muchachos encontraron los fósforos y están aplicando aquí, ¿no? Lo que pasa es que... La energía atómica es mucho más fuerte de lo que nosotros nos imaginamos. Así es. O sea, realmente... Ni siquiera sabemos controlar esa energía. Exactamente. De hecho, no sabemos controlar el efecto de ella, que es la radiación. O sea, nos vemos incluso afectados por la misma tecnología que nosotros desarrollamos, el mismo agravio nos vemos afectados y no lo detenemos, que la radiación. Es incontrolable para nosotros. Y mira, realmente tocar una fuerza atómica es, como decía Einstein, estás tocándole o le estás pisando el pie a Dios. O sea, no sabes lo que estás haciendo, no sabes lo que estás pisando y eso no vas a llegar. Simple y sencillamente, no podemos meternos a manejar fuerzas tan enormes, tan magnas, que todavía no comprendemos y no sabemos la repercusión, nada más de aquí, Jaime. Posiblemente habrá repercusiones más allá, no lo sabemos. Es muy importante, de veras, saber medir el alcance de nuestros actos y sobre todo nuestra relación con el medio natural. ¿Crees también que un punto importante, mi querido Rodolfo, en el campo que tú te mueves es un voto de humildad, reconociendo nuestros límites, que somos seres limitados? Así empecé la plática contigo. Tratar de dar una opinión muy sencilla y humilde, creo que todos debemos ser así, porque el conocimiento es tan vasto que somos una migaja de él. Y no, por darnos la posibilidad de saber algo, no con eso sabemos el todo y solo damos una opinión muy personal ahí. Tenemos que hacerlo el pedo así, y creo que la trascendencia de la humanidad va más allá de un capricho humano,
Creo que es un plan cósmico y considero que debe ser respetado en toda su grandeza, aunque no lo entendamos, Jaime. Sé que tú como científico te mueves dentro de ciertos parámetros, creo que tienes pues una amplitud en los conceptos, pero tú conoces mi trabajo de hace muchos años, mi querido Rodolfo, no puedo dejar de tocarte el tema porque para mí es vital siempre, que es la interacción con estos seres extraterrestres que ha tenido a lo largo de toda la historia de esta humanidad, ¿verdad? Bien. ¿Tú consideras entonces que todos estos grandes hombres, hablaste hace algún momento de Tesla, un ser extraordinario para mí, como ellos mismos en su momento lo han afirmado, han sido poseedores de un conocimiento que fue infundido a través de estos seres? Sí, de hecho Tesla lo decía, Tesla decía que su conocimiento le había sido entregado, claro. Él así lo afirmaba. Einstein decía que él solamente replicaba lo que él había determinado en las enseñanzas. ¿Qué te puedo decir? Por ejemplo, Leibniz decía que él observó en un sueño toda la matemática que fue el cálculo diferencial integral, que conjuntamente con Isaac Newton precisamente se desarrolló. O sea, francamente, los grandes genios dicen y hablan de que los grandes genios lo obtuvieron por medio de conciencias alteradas, donde tuvieron contacto con algo o con alguien. Eso dice la historia, es lo que dicen ellos mismos. Así es. Tenemos que respetar. Rodolfo, ¿no consideras tú ahora que la gente ya conoce cómo opera el Wi-Fi, por ejemplo? Que está aquí este rato, se está moviendo el Wi-Fi, tú y yo mismo lo estamos utilizando, pero no lo vemos. Digo, ¿no consideras tú que hay una especie de Wi-Fi cósmico que es el que interactúa cuando estas personas conectan con estos seres? Te voy a dar una contestación que te va a gustar mucho a ti y al público. Mira muy bien esto. Penrose, que es el sustituto de la cátedra de Einstein, tengo que decir que hizo un estudio, aparte, por eso físico-matemático, un estudio sobre la neurona. Él estaba buscando cuál es la relación cerebro y mente. Se metió en ese rollo, Jaime. Entonces fue y se conjuntó con unos científicos, agarraron la neurona, la abrieron y vieron que estaba llena de filamentos que llamó microtúbulos. Microtúbulos. Luego esos tubos los vio con un microscopio de fuerza atómica, los fueron acercando y vieron que esos tubos estaban llenos como de ladrillos en forma de garbanzos, que estaban ordenados con pilas como si fueran un muro, como si fuera un muro de tabiques. Bueno, entonces llegaron a esas cámaras y me llamó microtúbulos, y entonces abrió la cámara y se dio cuenta que adentro había una especie de líquido, muy parecido al agua sin cerro, y le llamó líquido de visilo. Más adentro ya no encontró nada, pero encontró algo muy importante. Perdón, disculpa, de glicina. No, de visilo. Visilo, disculpa, me confundí. Con esta materia de la glicina, sí. Pon mucha atención a eso que lo tengo al público. Dale. Cada uno de esos garbancitos que formaban los microtúbulos encontró símbolos marcados. Uno, otro y otro. Y los dibuja, Jaime. Los tiene dibujados a puño y letra. Te mandaré la información para que la veas. ¿Lo interpretas como un código, como un código genético? Sí, no sé, simbólico, que tiene relación con la... por espérame, te voy a decir, los microtúbulos encontró que vibran y desarrolló un modelo matemático para calcular la vibración que tienen en cada neurona y se los pasa en todo el cerebro. Bueno, la ecuación reveló que la vibración, como si fueran cuerdas de guitarra, vibran sobre 5 millones de veces por segundo. Fíjate muy lo que te digo. Ahora bien, los símbolos que encontró, no encontró un igual en todos los que investigó, y se repiten en ballenas y se repiten en delfines, y hasta ahí llegó. No los ha encontrado en otra especie. Ahora, responde a tu pregunta. Ese Wi-Fi pudiera resonar en nuestros cerebros, y ahora yo te pregunto a ti, ¿estos símbolos tendrán algo que ver para poder detectar esas vibraciones de ese Wi-Fi cósmico? Claro, sería la pregunta. Totalmente de acuerdo, porque es una impresión, es una especie de código, ¿no? ¿Dónde pueden ver esta información? Penrose. El libro se llama La Nueva Mente del Emperador. Ahí pueden encontrarlo. Y de paso ahora vamos a poner tu página porque me interesa mucho, ¿no? El asunto, mi querido Rodolfo, es que de una o de otra manera las personas están teniendo acceso a una información que a veces sobrepasa lo normal, lo común, y me dicen, oye, estoy teniendo percepciones, estoy percibiendo esto, estoy con el conocimiento, mi hijo, mi niño, todo. ¿Tú también estarías de acuerdo de que me dijiste que las nuevas generaciones traen ahora como una sobredosis en ciertas facultades, ¿no?
¿Tú consideras que ese va a ser un mecanismo para la transformación de este planeta, las nuevas generaciones, la comunicación con su ser? Sí, y me explico y me justifico por qué. Fíjate bien esto. La ciencia encontró que cuando el niño, el feto está dentro de mamá, en la semana aproximadamente 6, sexta, séptima semana, o sea, después, o cerca del tercer mes, o después del tercer mes, la genética del bebé o de nosotros ha sido muy, pero muy benévola. Y te voy a explicar por qué, Jaime. Te voy a decir por qué. Permíteme un segundito, por favor. Sí, no hay problema. Curiosamente, se halló que el feto ha desarrollado 200.000 millones de neuronas, el doble de adulto. Y toda la pregunta fue, ¿y qué pasó cuando nacemos? ¿Por qué estamos con la mitad? Bueno, sucede que se descubrió, Jaime, que no se estimulan las otras 100.000 millones de neuronas. O sea, cuando estamos en el vientre de mamá, la sensibilidad de mamá, sus afecciones, sus estados de ánimo, no lo estimula. Claro, pero no es suficiente el estímulo para estimular tantas neuronas. Ahora, la pregunta es, si ahora tenemos un medio que tanto nos estimula con tanta información, con el internet, más información de lo que antes era imposible tener, más conocimiento, más ideas, más intercambio de pláticas, esto estimula a nuestro cerebro abriendo su capacidad. Necesariamente tenemos que generar una amplitud en la conciencia y con eso se lleva también nuestro cerebro con todas sus capacidades ahí. Sí, estoy de acuerdo. Acabas de tocar una palabra que para mí es muy importante y creo que viene siendo el santo grial dentro del entendimiento de toda esta evolución del conocimiento, y es la palabra conciencia, ¿no? De hecho, considero que vamos a tener que enfocar personalmente, no grupalmente, sino personalmente, el asunto de aproximarnos a nuestra conciencia. Cuando tú estás haciendo el análisis, porque entiendo que tú como científico, mi querido Rodolfo, debes tener algunos momentos de reflexión interna para ti mismo, y tú te harás alguna pregunta que te pone en una especie de un círculo de impotencia. Saber que tienes la respuesta para cierta cosa, que la puedes aplicar, pero que no tienes los mecanismos. ¿Qué haces? Bueno, me acuerdo mucho de Séneca. Séneca decía que a buenos vientos no sirve si el barco no tiene rumbo. Por lo tanto, cuando llegue el final del día, hago reflexión sobre mi estudio, mi trabajo, trato de ir encontrando mis rumbos, Jaime, para poder ser objetivo en nuestra vida, en mi vida, y tratar de llegar un paso más al día siguiente cuando siga mi trabajo. El interés, esa es una labor de todos. Claro, el interés que captas en las nuevas generaciones va. Sí, yo creo que sí. Mira, he encontrado jóvenes muy inteligentes, muy capaces. Como el que me contaste el otro día en esta universidad. Pero sí, digo, ¿hay algún mecanismo para que hoy en día, ¿no es cierto?, se pueda estimular el plano de la conciencia en las nuevas generaciones? ¿En México lo aplican? ¿Tienes tú alguna fórmula? ¿Qué onda? Pues mira, lo he visto en diferentes ramas. Por ejemplo, actualmente hay un jovencito de 15 años dando cátedra de robótica en la NASA, por ejemplo. El avance que tuvo ese niño es excepcional, fuera de serie con respecto a los demás, ya que su mente fresca, rápida, sana, ágil, pues puede vislumbrar y conformar modelos que no fácilmente otros por perjuicios no lo logran. Creo yo que la libertad, la limpieza de la mente en los niños y los jóvenes les permite caminar a rumbos nuevos, tener una amplitud más rápida de los que tenemos prejuicios, y de alguna manera que la humanidad tenga sentido, un mayor sentido de crecimiento y por qué crece, o sea, de crecer y por qué crece y a dónde crece. Te voy a repetir, a buenos vientos no sirven si el barco no sabe a dónde va. Claro que sí. ¿Algún día crees que vamos a tener una interacción más directa con los seres extraterrestres? Sí, lo considero. Y sabes una cosa, estoy seguro de ello. ¿Cómo ves esto? Disculpa, ¿cómo ves esto de Hawkins? Me parece una burla lo de Hawkins, porque le he visto 2 o 3 veces hablar a Hawkins personalmente, he estado en sus conferencias. Bueno, tengo mis reservas al asunto, pero acuérdate cuando hizo aquellas declaraciones diciendo de que hay que tener cuidado de contar con los extraterrestres y de contactar con los extraterrestres, y el ex ministro de la Defensa del Canadá le salió al paso y le dijo: señor Hawkins, usted miente, porque los extraterrestres nos vienen diciendo hace más de 40 años que hay que revertir. Claro. O sea, ¿cómo ves tú este tema de Hawkins apoyándose ahora con un empresario multimillonario para descubrir qué? Si sabemos. No, mira, te voy a contar una anécdota de Hawkins que yo creo que vale la pena que todo el mundo conoce. Él fue el que propuso la existencia de universos paralelos. Yo fui el primero en oponer, y te voy a decir por qué.
Porque cuando se dio la apertura al mundo de la cuántica encontró 4 pruebas fundamentales, donde una de ellas, aparte de la teleportación y la correspondencia y la simultaneidad, es la correspondencia. La pregunta es, si desde el punto de vista cuántico el universo es correspondiente, ¿cómo justifica la correspondencia con universos paralelos? Es completamente absurdo. Bueno, cuando le cayó el 20 a Hopkins, públicamente, ante la Conferencia Internacional de Física, dijo, señor, me equivoqué, quiero corregir, saben que no existen universos paralelos, sino que existen correspondientes. Bueno, creo que es un hombre, creo que tiene errores, su análisis es seguro, pero también puede tener errores, y debemos de aceptarlo como tal. No tiene la verdad absoluta, lo aclaramos, lo entiendo así, y creo que, bueno, pues hay que escucharlo, es un hombre sabio, es una eminencia, un erudito, pero no es el sabedor, no es el que tiene la verdad absoluta ni perfecta. Claro, solamente ahora que tocas Hopkins, que me parece muy bien el ejemplo, digo, Einstein, ¿tú crees que en algún momento también Einstein se equivocó? Conversábamos esto con mi compadre Maussan alguna vez, ¿no? El tema de Einstein, y decíamos, oye, bueno, ¿y si estos elementos se están desplazando en gravedad cero? ¿Tú crees que hay un cambio de situación? Mira, me refiero a los ovnis, ¿no? Tú sabes a lo que me refiero. Te voy a decir esto. Hasta ahorita no se ha encontrado un error en su teoría. A ver, digo, él decía que un elemento que se desplaza a una velocidad superior a la de la luz se desplazaría tanto su masa que estallaría. Sí, es correcto. Ya, la pregunta es, ¿y si ese elemento se está desplazando en gravedad cero? Bueno, es como la paradoja del gato de Schrödinger. Ahora, pero te voy a decir una cosa, mira. Fíjate lo que sucedió aquí, Jaime, para todo tu público. Él se metió 10 años a meditar cómo podía relacionar un astro y otro en medio del cosmos con su teoría de la relatividad. Después de 10 años, con una conciencia alterada, que él así lo llamó, determinó la malla espacio-tiempo. Y él dijo, como una malla tal, si le pones una pelota pesada, se hunde ahí, hay mayor perturbación. Se quedó como una teoría, Jaime. Pero ahora las ondas Planck 1 y 2 fueron lanzadas por NASA, y entonces una la dejaron apuntando a una estrella de referencia, y la hermana la fueron retirando con la misma referencia hacia la Tierra. Cuando se fue acercando, sorpresa, Jaime, el haz apuntador se fue moviendo porque se estaba perturbando la malla espacio-tiempo. ¿Cómo pudo determinar ese hombre lo que no se ve? Matemáticamente es un portento, más aún así, desde el punto de vista de la Biblia, a menos que alguien se lo haya revelado. Pero, sin embargo, hasta el momento las teorías propuestas pues son muy correctas. ¿Será porque quien se las dio era muy avanzado en ese conocimiento de la física? De hecho, claro que sí. Y digo, y así muchas personas que han tratado en su momento pues de estimular el conocimiento, ¿verdad? Bueno, porque yo considero que el conocimiento, para que sea práctico, real, debe ser altruista, ¿no? Lastimosamente aquí cualquier conocimiento que lo descubren o lo transmiten o lo relacionan enseguida, primero con la milicia, con armamento militar, y luego lo van aplicando acá. Y ya viste las armas tan sofisticadas que existen ahora, ¿no? Sí, digo, oye, pero si podemos aplicar todo este conocimiento para el bien común, ¿no? O sea, estamos como mal administrando. Bueno, este es un tema de neuronas que ya lo hemos hablado en varias ocasiones. Si te dirían a ti, señor Rodolfo Garrido, dígame usted, en el campo de la ciencia, ¿qué quiere que hagamos para corregir los errores en este planeta? ¿Tú por dónde irías? Primero, antes que nada, empezar por la ética. La lógica correcta, la ética depurada, y que se instaure una cultura precisamente de ética del ser humano para con su especie y contra la naturaleza. O sea, no pasas a la segunda. Una bioética. Sí. Es muy importante la bioética. Sin bioética, la ciencia o la tecnología no tiene futuro prometedor. Mi querido Rodolfo, ya que nos metimos en este campo, quisiera por favor que des un mensaje
para las nuevas generaciones, ¿no? Vamos a ir aterrizando esta entrevista que me ha parecido muy buena, te agradezco, te comprometo para una próxima, pero quisiera que les des un mensaje a las nuevas generaciones, aquellas personas que conscientemente están escuchando esta conversación que hemos tenido contigo. Tenemos acá un pocotón de preguntas, pero como te dije al comienzo, lastimosamente no manejamos bien todavía este sistema, estamos dando los primeros pasos, ya luego tal vez podemos purificar esto y manejar de otra mejor manera, pero si tú tuvieras, son dos preguntas, vamos a ver, te voy a poner contra la pared. A ver, mi querido Rodolfo, si tú tuvieras este rato frente a ti a un ser extraterrestre, ¿qué le preguntarías? Número uno, ¿cuál fue lo de su sobrevivencia durante tantos años? ¿En qué se basó su civilización para poder perdurar y mantenerse vivo, para tener la evolución que tiene en ese mundo? Para mí sería base porque... Que ya sabes por dónde va, pero quieres reafirmar. Perdón, no te escucho, ¿repites? Digo que ya sabes por dónde iría la respuesta, ¿no? Sí, por supuesto. Pero sería muy interesante, porque claro, seguramente su experiencia milenaria sería una bendición de conocimiento para nosotros, para nuestra sobrevivencia. Sería el primer paso. El segundo paso es cómo innovaron su tecnología sin que afectara a la estabilidad de su sociedad. Esto es, que no se volteara hacia ella misma para destruirla. Claro. Claro. O sea, ¿hacia dónde la enfocaron? ¿Cómo la enfocaron en la salud, en el progreso de su sociedad, en el progreso de sus ciencias, incluso en el progreso de su investigación y exploración espacial, y también en el progreso de la comunicación y el enlace entre otras civilizaciones? Sería ideal saberlo, porque sería la base para nosotros para evolucionar como especie hacia el cosmos. Claro. Mi querido Rodolfo, tu mensaje, por favor, para las nuevas generaciones. Fíjate que yo me enfoco mucho a que cada uno del ser humano debe ser muy consciente de su posición de él ante el mundo. Debe de saber que vive en un planeta vivo, que vive, que siente, que de alguna forma piensa, aunque no lo entendemos, y que nos está cuidando y nos da un medio para vivir, para que podamos incluso sobrevivir y crecer. Debemos de ser muy sensibles, conscientes ante nuestro alrededor y la naturaleza. Tenemos que aprender a amar hasta lo que no vemos, pero sí está y sí sentimos que está. Debemos sabernos respetar para poder respetar y ser tolerantes nosotros para también guardarnos tolerancia entre nosotros. Sin respeto, sin tolerancia, no tenemos futuro, Jaime. Es necesario que lo tengamos. Es necesario que cada ser humano también se concientice que debe de prepararse, que tenga un saber sólido, que se acerque a las ciencias, no con el afán de destruir o de amalgamar para no compartir. No, la ciencia es al revés. La ciencia es acercarse al saber en busca de la verdad para poderla compartir y desarrollarse como una sociedad y una comunidad. Creo que también tiene que acercarse a ello, perder el miedo a las ciencias y que revolucionemos las ciencias y el saber con una nueva generación, una generación de progreso, porque las estrellas, para poder darles y abrazarlas, no podemos ir ni con egoísmo ni con soberbia. Tenemos que ir con humildad y mereciéndonos, de alguna forma, integrarnos a una universalidad. Ese sería mi muy humilde y muy sencillo. Está bien, gracias, te agradecemos muchísimo por esos criterios, mi querido Rodolfo, te comprometemos, quisiéramos tenerte muy pronto acá en Ecuador, has venido algunas oportunidades y hemos quedado muy gratos y complacidos con tu sabiduría, tu información, tu conocimiento, la humildad con lo que le manejas, mi hermano. Y a ustedes, amigos, que nos han seguido esta entrevista, pues recuerden apropiarse de una buena información, porque esa información nos va a volver personas más conscientes. Y recuerde, mientras más conscientes seamos, más cerca de Dios estaremos. Gracias, Rodolfo, hasta siempre. Gracias, un abrazo. Gracias. A ver, habla un poquito, Rodolfo, vamos a hacer una prueba. Aquí me tienes, 1, 2, 3, probando. Perfecto. De audio. Perfecto. Parece excelentísimo programa de Perdón, yo me voy afuera, te tiene el audio. Ok. Voy a grabando. En la otra máquina. Y le voy a meter la luz. ¿Le doy aquí el micrófono o ya estoy? A ver, ¿no? Ya. Quiero ver si todos los audios saliendo bien. Venga aquí. A ver. Cortemos audio. No tengo que cortar el audio nada. ¿Quieres que hable? Espérate un ratito.
responsabilidad, pero también es una pregunta muy atinada de tu parte para ilustrar varios puntos con respecto a este tema, mi querido Jaime. El Sol en sí es uno de los astros más estudiados por nuestra ciencia hoy por hoy. Tenemos tecnología avanzada que la observa el astro 24 horas y los 360 grados. Esto es todo alrededor de este enorme astro. Un enorme astro que puede albergar 1.300.000 tierras dentro de él para poder compensar este tamaño, para que tengamos una idea de lo que estamos hablando. Hemos descubierto, mi querido Jaime y amigos, que el Sol cuenta con varios ciclos que hemos venido a descubrir. El primero, el famoso ciclo de Wolf, donde sabemos que cada 11 años el Sol invierte sus campos magnéticos y cada 22 años regresa a sus puntos originales. Estos cambios, habíamos pensado, son los responsables de las manchas solares, y las manchas solares son las responsables de sus tormentas, que evidentemente generan tormentas geomagnéticas en nuestro planeta, con todos los efectos que ya sabemos y hablaremos en un momento más adelante. Pero el estudio ahora, gracias a la observación más profunda del Sol, hemos tratado e incluso hemos logrado descubrir. Ok, listo, ahí. Sí, pero aparece el micrófono con la barrita cortada, no importa. Si no está rojo, está escuchando. No está rojo, está perfecto. Bien, listo. Bueno, esta es una invitación que hemos hecho a nuestro buen amigo Rodolfo Garrido desde la Ciudad de México. Aquí lo tenemos al otro lado por un pequeño problema de estos que todavía no los logramos solucionar. Como ustedes comprenderán, amigos, estamos haciendo recién nuestras primeras pruebas, camino a tener estable una especie de comunicación a través de este medio con ustedes. Estas son nuestras primeras pruebas y lógicamente tenemos del otro lado de la línea del Skype a nuestro buen amigo, el doctor Rodolfo Garrido, a quien les dejo para que salude a todo el auditorio. Por favor, Rodolfo. Muchas gracias, Jaime. Recibí un abrazo muy cordial, muy cariñoso, como siempre. Sabes que cuentas con mi admiración, mi respeto y también todo mi respeto a tu público. Aquí me tienes de una manera sencilla, humilde, en que pueda yo aportar algo para todo el auditorio. De hecho, va a ser muy esclarecedor para nosotros, mi querido Rodolfo. Siempre hemos tenido la ilustración de tu conocimiento y eso es un gran aporte dentro de este mundo que, pues ya viste que vivimos un gran dilema, ¿no? Todos los estamentos nos han fallado, nos han mentido. Entonces, el dilema que tiene la humanidad ahora mismo es, ¿a quién le crees? ¿A quién le creemos, no? A la verdad. Creo que cada quien tiene que hacer tu labor, ir en busca de la verdad. Eso es, mi querido Rodolfo. Bien, mira, el tema que hemos escogido para hoy, sabiendo de tu sapiencia, pues lógicamente que es muy amplia, pero hemos tratado de abordar desde un punto de vista muy científico, como tú lo manejas, el tema que tiene que ver con las amenazas que está recibiendo nuestro planeta. Y lógicamente sabemos que la principal ahora mismo es el tema de los campos magnéticos que estarían generando las tormentas solares, el Sol. En un diálogo muy sencillo, ¿tú nos podrías explicar cómo se está manejando esto? ¿Soho está contribuyendo de alguna manera? ¿Seguimos con esta amenaza? ¿Hay alguna probabilidad de que en algún momento pues tengamos un desplazamiento de estos grandes de masa coronal y seamos afectados, mi querido Rodolfo? Bueno, pues mira, es una pregunta de mucha responsabilidad. ¿Qué está pasando adentro del Sol, Jaime? Ya. Hemos visto que hay torrentes, hay corrientes magnéticas, incluso se entierran, por llamarlo así, al Sol, a grandes profundidades, llevándose enormes corrientes electromagnéticas para resurgir como volcanes electromagnéticos, formando entonces en ese sentido las aberturas de perturbación que son las manchas solares. Curiosamente, el comportamiento de estas manchas solares sigue ciclos, Jaime. Y hemos encontrado varios ciclos en las manchas solares, no uno. Y curiosamente, sí, Jaime, te escucho. Disculpa, incluso sé que ya no hay solo manchas solares, hay grietas solares, ¿verdad? Hay incluso huecos solares, o sea, hoyos solares, para decirlos así. Por supuesto que sí, desde el punto de vista electromagnético del Sol. Lo interesante es que ya venimos observando que el Sol emite varios ciclos. Mira, existen ciclos de 100 años, ciclos de 92 años, ciclos de 70 años, ciclos de 40,
ciclos de 22 y ciclos de 4 años, incluso hay ciclos de 27 años. Cuando estos ciclos se alteran, Jaime, anuncia el Sol que va a venir una respuesta agresiva en su actividad.